Hola, ¿cómo están? Aquí todavía, a pesar de que uno madruga en estos tiempos, como hay tanta y tanta información a nivel local, nacional e internacional, pues uno le tiene que dedicar mucho tiempo. Incluso miren, aquí está la comida, ¿no? El desayuno. Yo creo que lo vamos a dejar para después, porque aquí lo primordial en este momento es atenderlas a todas y todos ustedes. Han estado, la otra vez que terminamos la última plática, el último, eh, el último encuentro que tuvimos de manera virtual, me preguntaba la gente sobre la situación económica, ¿no? Cómo el problema que nosotros hemos tenido en torno a cómo han aumentado los precios prácticamente de todo, ¿no? Han aumentado el precio de la gasolina, ha aumentado el precio de la energía eléctrica, y yo estaba viendo aquí una queja muy sentida que se tiene de parte de las amas de casa, en donde dicen que prácticamente todo, pero todo ha aumentado, ¿no? Inclusive hablaban del tomate, la cebolla y de manera general. En ese tenor, creo que estamos en efecto en época de pandemia. Sin embargo, sí nos ha castigado fuertemente el bolsillo de nosotros como ciudadanos. La gente se queja de que ha subido últimamente el precio de la gasolina, pero hay que recordar que esto no depende del gobierno del estado ni del gobierno federal. Esto depende de cómo amanece el día de hoy el precio del barril de petróleo a nivel internacional, y depende desde luego de la paridad peso-dólar. Hay una situación y un fenómeno que se ha dado aquí en México en donde el precio del barril de petróleo ha aumentado. Ustedes recordarán que no hace mucho tiempo estuvo en un precio negativo, incluso en menos $2 y fracción, donde prácticamente el petróleo se estaba regalando, donde prácticamente se le pagaba a la gente en aras de que se lo llevara porque los depósitos estaban llenos. Sin embargo, el día de hoy ya amanece el precio de petróleo, es arriba de $27. Nada que ver con el precio de referencia que se tiene registrado cuando se aprobó la Ley de Ingresos de México, y que en el marco del presupuesto de egresos de la Federación se calculó de que lo que iba a generar el petróleo aquí en México, el promedio a nivel nacional del precio de barril era en $49, de tal manera que en este momento el país está perdiendo. Y el país está perdiendo en este momento simple y llanamente porque se está vendiendo el barril de petróleo más barato que esos $49. Lo acabo de comentar, 27 dólares. De tal forma que esto ha tenido como consecuencia el pronóstico que se tiene del crecimiento del país, pues es un pronóstico completamente negativo. Hace algunos días se comentaba que iba a haber una recesión ahora en el 2020 en nuestro país, una recesión que va a llegar a aproximadamente el -6, -7, -8%. Ustedes han visto, y ayer lo dijo el presidente de la República, cómo se han perdido empleos aquí en México. Él comentó que prácticamente se está perdiendo entre abril y mayo alrededor de 1 millón de empleos, 1 millón de empleos. Él dijo, bueno, no es tanto, dice, porque aquí en México es 1 millón de empleos, pero en Estados Unidos 20 millones. No, en Estados Unidos ya van alrededor de 38, 39 millones de empleos que se han perdido, pero nada que ver México con Estados Unidos. Ellos es un país, la primera potencia mundial. Bueno, ya se la quiere quitar China, la primera potencia mundial del mundo, y ellos fácilmente se recuperan. De tal manera que en el caso de nosotros, aquí en México, tenemos problemas serios debido a que tenemos un mercado interno muy débil. Nosotros dependemos de lo que pasa en otros países, y es por todo esto que hoy más que nunca pues el gobierno mexicano tiene que poner muy bien los pies sobre la tierra.
tenemos en efecto 1 millón de empleos perdidos, pero hay que recordar que en el caso de los empleos aquí en México, alrededor del 55-56% están en la informalidad y que eso no está reportado y que si nosotros vamos a varios lugares vemos mucha gente desempleada. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, porque sé que me están viendo en otras entidades federativas, aquí en Sinaloa tenemos algunos problemas. Voy a poner el ejemplo de Mazatlán. Mazatlán está prácticamente cerrado, ¿no? Los hoteles donde la actividad económica principal es una actividad económica primaria, que es el turismo, está paralizado completamente. Y de ello dependen miles y miles y miles de mazatlecos. Simplemente los vendedores de playa, ¿qué es lo que están haciendo? Pues en este momento están viendo a ver cómo comen. Si nosotros vemos los choferes del transporte urbano, los pulmoneros allá en Mazatlán, de tal manera que hay problemas serios. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro con respecto a esto? La verdad no lo sabemos. No lo sabemos, pero la situación económica aquí en México vamos a tener como consecuencia de la pandemia una secuela muy fuerte a tal grado que hay mucha incertidumbre. Y hay mucha incertidumbre porque en este momento, repito, el crecimiento es completamente negativo. ¿Qué pasa cuando no hay crecimiento económico? ¿Qué pasa cuando no hay productividad? Lógicamente que no hay generación de empleo. Y cuando no hay generación de empleo y no hay productividad, la pobreza aumenta. Ya en este momento hay cálculos muy fuertes de más de 10 millones de mexicanos que van a pasar a formar parte de ese renglón que es la pobreza. Y esto desde luego va a tener como consecuencia más desigualdad social todavía, y desde luego que esto va a tener como consecuencia que haya más violencia, ¿no? Más violencia. Simplemente estaba escuchando hoy por la mañana que este fin de semana hubo más de 200 asesinatos dolosos aquí en México y que la cantidad de feminicidios ha aumentado mucho. De tal manera que la situación económica no está fácil. La pregunta principal, bueno, ¿y esos recibos de la Comisión Federal de Electricidad por qué llegan tan altos? ¿Por qué no hay piedad de parte de los gobiernos en este momento? Pues ya nosotros siempre solicitamos que hicieran llegar una renta mensual a lo que son las casas de las familias más pobres, de la gente desempleada. Ustedes recordarán que desde un principio, hace un mes, estamos diciendo, lo único que tiene que hacer México es, en el caso de la emergencia sanitaria, copiar lo bueno de lo que están haciendo e hicieron otros países. Punto. Y en la cuestión de la economía, pues hay tres cosas fundamentales. Esa renta mensual, inyectar directo recurso económico a los hogares de las familias más pobres. Lo hacen casi todos los países en el marco de esta pandemia. Eso hay que hacerlo. 2, hay que apoyar fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas para que ellos puedan apoyar a sus empleados, para que se vayan a su casa y guarden la sana distancia y no salgan a la calle y no se contagien en este momento. Eso es lo fundamental. Lo cual, la verdad, los órdenes de gobierno no lo han hecho hasta el día de hoy. Y 3, lo otro, que es sobre todo fortalecer lo que es la infraestructura hospitalaria, que por cierto me llama la atención. Hoy por la mañana en los medios de comunicación, tanto a través de la televisión, a través de la radio y a través de la prensa escrita también, comentaron que va a haber un plantón hoy a las 12 del día, ¿no? El hospital que está dirigiendo esto, los trabajadores que están dirigiendo esto, el epicentro de esto es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, pero ya se le sumó lo que es el Instituto Nacional de la Nutrición y están pidiendo que se sume muchísima gente de otras instituciones de lo que es la salud aquí en México. Es lo que están solicitando, que se sume gente. ¿Cuál es el objeto, ¿no?, de este reclamo? El objeto es exigirle
a los diferentes órdenes de gobierno que no se hagan tontos, que apoyen al personal médico, que ellos son la primera línea de defensa de esta pandemia que se está presentando aquí en México, y que ellos no han recibido ni siquiera lo que son los materiales y los insumos para poder protegerse y no contagiarse de esta enfermedad, la COVID-19, cosa que no se ha hecho, ¿no? Entonces ellos ya están hartos en una situación de esa naturaleza, están muriendo médicos, están muriendo camilleros, laboratoristas, enfermeras y otros trabajadores que están en las instituciones de salud. Y estaba viendo cómo ellos tienen un reclamo fuerte, en donde no únicamente ya en este momento es el reclamo de los materiales, sino que ellos están exigiendo que haya una revisión permanente de las áreas de trabajo, que se estén sanitizando, que haya una limpieza de manera general para disminuir el porcentaje de contagio al interior de esas áreas de trabajo. O sea, es algo normal lo que están pidiendo ellos. Quieren protegerse, pero también ellos quieren algunas prestaciones que tienen que ver con los seguros de vida, ¿no? Entonces, también parece que les están pidiendo a ellos reciclar algunos materiales, es decir, que se pongan varias veces las mascarillas que ellos utilizan, ¿no? Y la verdad, ellos traen un movimiento fuerte a nivel nacional que dicen, no, y este es un movimiento del sector salud, no soy reciclable. Esa es la frase que ellos traen en este momento. Y bueno, hay que decirlo de manera muy clara que ellos los está afectando, porque hasta el 11 de mayo, que es el último dato que tengo, hay casi 12,000 personas que tienen que ver con el sector salud que se han contagiado, de los cuales la mayor parte de ellos son enfermeras y les siguen los médicos, y han muerto alrededor de 150 hasta el día de hoy. Y esto es lógico, o sea, un reclamo de esa naturaleza es normal, y es normal, lo digo así de manera muy clara, porque ellos están en contacto directo con el enfermo, directamente tienen contacto con el enfermo. A ellos les estornuda en la cara el enfermo, les tose en la cara el enfermo, y van miles y miles y miles de agentes infecciosos que es el coronavirus. De tal manera que lo mínimo que deben de tener ellos pues es una defensa, como lo dijimos en un principio, prácticamente los mandan a la guerra sin fusil. Y aquí es muy importante los materiales, para que vean que no lo decimos a tanteo cuando hacemos este comentario, cuando hacemos este comentario aquí con usted, no es a tanteo. Hoy hay un movimiento a nivel nacional y el compromiso de los trabajadores del sector salud es no dejar de atender a los enfermos. Entonces, esto es algo que se va a dar el día de hoy y sin lugar a dudas va a haber mucho apoyo al respecto. Por otro lado, cuando comentamos aquí a nivel local en Sinaloa, quiero decirles que sí hay problemas serios, que se están saturando ya algunos hospitales, que la gente va a consulta y le dan la receta, no le dan los medicamentos como fue un compromiso, ¿no?, en un principio de los diferentes órdenes de gobierno, y que le dan la receta para que se vayan a su casa. Pero aún peor, en muchas ocasiones únicamente les dicen y les recetan lo que es el paracetamol para que se vayan y se aíslen a su casa. Van y se aíslan en su casa y lógicamente que les dicen regresa si tu cuadro clínico empeora. Así les dicen, ¿no? Muchas veces y en la mayor parte de las ocasiones, por ejemplo, de más de 5 millones de contagios en el mundo, se han recuperado más de 2 millones. Esto significa eso significa que para nosotros es muy bueno eso, ¿no? Es una enfermedad que puede ser mortal, es cierto, pero es una enfermedad donde nosotros nos podemos curar también. ¿Y saben cuál es la mejor cura que existe para esta enfermedad? La prevención. Y lógicamente que ustedes me pueden decir, sí, la prevención es no contagiarse. No, me estoy refiriendo al tema cuando uno ya se contagia. La mejor prevención que pudo haber existido es que tú en el pasado
hayas tenido una buena nutrición, o sea, ayer, antier, anteantier, el año pasado, el año antepasado, que tú en el pasado hayas tenido mucha activación física, que hayas practicado, por ejemplo, deporte, que te hayas cuidado, que no hayas dejado que te llegara a tu organismo enfermedades no infecciosas, crónico-degenerativas. Una de ellas, que es otra pandemia mundial que existe, es la diabetes. Y otra pandemia mundial que existe, que es un problema de salud, es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? De tal manera que todas estas enfermedades crónicas predisponen a este agente infeccioso para que sea más virulento, inclusive sea mortal. Luego entonces, pues de preferencia, nosotros hay que estar bien nutridos y bueno, hay que prepararnos para la pandemia que viene. Esta ya llegó, esta ya está aquí. Ahorita lo más importante es desde luego acatar las recomendaciones que hacen las autoridades de salud. Y aquí el chiste de esto es en este momento no contagiarnos. Es bien importante. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a curar, hombre? Están llenos los hospitales. ¿Cuál fue el objeto principal, el objetivo principal del distanciamiento social? ¿Cuál fue el objetivo principal? Precisamente se está sacrificando la economía mundial en aras de lo que es la parálisis de la productividad en el mundo. ¿Por qué? Porque la mano de obra, a las gentes las mandaron a sus casas. ¿Por qué? Porque el virus está en todos lados. Hay un gran contagio comunitario. Y aquí de lo que se trata es que el contagio sea poco a poco, alargar la epidemia. ¿Para qué? Para que no se colapsen los servicios de salud. Y en este momento hay que decirlo, no hay una curva aplanada todavía aquí en México, ni en Estados Unidos todavía. En el mundo ya estamos viendo, ¿se acuerdan ustedes que les enseñé unas gráficas? Unas gráficas se las mostré a ustedes de cómo estábamos nosotros en cuanto a las famosas curvas aplanadas. No, una curva va hacia arriba. Cuando esta comienza, porque va hacia no, pero se trata de que vaya así y se aplane. Cuando se aplane quiere decir que ya no hay contagios, ¿no? Que ha bajado el contagio comunitario. Por ejemplo, España, que ha tenido casi 30,000 muertos. España está pagando facturas muy grandes. ¿Por qué? Porque minimizaron el peligro de esta pandemia. Lo mismo pasó con Italia, lo mismo pasó con Francia, lo mismo pasó con Estados Unidos y aquí en México también. No, hay que decirlo de manera muy clara. Sin embargo, esto pegó primero en Asia, después se fue al continente europeo y en el continente europeo ya están saliendo. En España ya están permitiendo que vayan los españoles a visitar a sus amigos a las casas. Pero en lugar de ir la curva así, vean ustedes cómo de una u otra manera podemos decir que esto, en el caso de España, cómo se está achatando. Mire, véanlo ustedes, ¿no? Vean ustedes cómo está, ¿no? ¿La ven? Vean ustedes, para arriba y se está aplanando. Esto es lo que queremos que pase en México. Nomás que ellos tuvieron casi 30,000 muertos. Italia igual, casi 30,000 muertos. Vean ustedes cómo va para abajo. ¿Ya ven ustedes? Va para abajo. Esto es lo que queremos que pase aquí, ¿no? Vean ustedes en el caso de Francia. Francia igual, miren. Ya va para abajo, Francia, ¿no? Si nosotros nos vamos a Alemania, ya se pandeó también Alemania, que tiene un buen sistema de salud. Si nosotros nos vamos a Japón, vean Japón, ustedes, ya se está aplanando, ¿no? Nos vamos a Cuba, que tiene pocos, pero miren, los cubanos son bien abusados en salud, ya la están aplanando, y no, yo creo que no tienen ni 2,000 contagios todavía, ¿no? Nada más que acuérdense que Cuba tiene alrededor de 11 millones de habitantes. Aquí tenemos nosotros 127 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 327 millones de habitantes. España tiene un poco más de 40 millones de habitantes, ¿no? Italia debe andar en 60 millones de habitantes. Francia con un poco más. Alemania debe andar en 80 millones de habitantes, Japón muy parecido a los habitantes que tenemos en México, Rusia 140 millones de habitantes. Vean Corea del Sur, vean, se fijan ustedes cómo ya se aplanó Corea del Sur. Vean ustedes, China, esto es lo que queremos, llegar a China. Eso es una verdadera curva aplanada ya,
donde se puede salir con confianza, ¿no? Y aún así están teniendo problemas ahorita. México, se aplanó la de México. Nada que ver, va para arriba la de México. Por eso no es cierto de que ya se acható, de que se aplanó y que podemos salir con confianza. Desde luego que no. Entonces, si nosotros nos vamos a Estados Unidos, ¿cómo Estados Unidos se la está jugando ya ahorita por la cuestión económica? Como que ya quiere, pero no. Estados Unidos sigue para arriba. Vean ustedes. Entonces, esto que estamos viendo aquí, pues vale la pena comentarlo. Y cuando hablo yo, como allá en España, en Italia, pues siguieron yendo a los partidos de fútbol, ya teniendo prácticamente la pandemia encima. Por eso les está yendo como les está yendo. Aunque ahorita, ¿no?, con una factura muy grande, ya están saliendo a la calle poco a poco. En el caso de España, ustedes recordarán aquellas manifestaciones de mujeres que se dieron, donde ya prácticamente estaba la pandemia encima y por eso les está yendo como en feria. Estados Unidos dijeron que era una gripita, que no pasaba nada. Aquí en México, en el DF, acuérdense ustedes de un evento musical, ¿no? Creo que se llama algo, Vive Latino se llama, donde llegan entre 60 y 80 mil gentes a ese Vive Latino y se decía que ya debería suspenderse, que ya estaba la pandemia encima. Pero no sé, desde el punto de vista económico, no sé por qué el gobierno no lo hizo y desde luego que están pagando facturas grandes. Y las facturas son tan grandes que nada más vean ustedes este dato, ¿no? Un dato interesante de la Universidad de Columbia, que es una universidad de Nueva York y que realiza mucha investigación, ¿no? Ellos, según los cálculos matemáticos que hacen, desde luego que es gente experta, dicen que si las medidas de aislamiento en Estados Unidos se hubieran hecho 7 días antes, estuvieran ahorrándose ahorita un poco más de 36,000 muertes. Así, lo están escuchando bien. Si estas medidas de aislamiento se hubieran hecho 15 días antes, se estuviera ahorrando Estados Unidos en este momento 47,000 muertos. Así lo están escuchando. O sea, esa es la realidad de ese tamaño. ¿Qué hizo, por ejemplo, China en Wuhan? Ustedes se acuerdan que ahí apareció el coronavirus, ¿no? Lo que genera la enfermedad COVID-19. ¿No? Ellos tenían problemas muy fuertes en el 2019 de una neumonía desconocida. O sea, ellos los agarró completamente descuidados, porque este virus es nuevo. Este virus no lo conoce nuestro organismo. De tal manera, bueno, ya lo conocen, sobre todo los que se han contagiado hasta el día de hoy. El 30 de enero del 2020, de este año, se dieron cientos de casos en países como Japón, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, ¿no? Y se declaró como una emergencia de salud pública. Estos países que acabo de comentar retomaron la situación desde un principio y vean ustedes cómo ya tienen la curva aplanada en este momento. China actuó como en tiempo de guerra, así hay que decirlo, en una batalla que duró alrededor de 4 meses de confinamiento, ¿no? En donde tuvo pues, muchos contagios, tuvo decesos, su economía se vio muy afectada. Pero hay que recordar que China dio la instrucción para que una ciudad como Wuhan se aislara completamente, la cerró completamente y tiene 11 millones de habitantes. De tal manera que tomaron medidas muy drásticas en su momento y como consecuencia de esas medidas drásticas que ellos tomaron, pues la verdad que les fue bien, ¿no? Claro, si una muerte hay en el mundo, pues lógicamente que pesa mucho, sobre todo a la familia que le toca. En el caso de China, ellos al día de hoy han tenido un poco más de 84,000 contagios, ¿no? Y han tenido decesos, 4,638 es el dato que traigo hasta el día de ayer por la noche, pero en los últimos 20, 30 días casi no han muerto no ciudadanos chinos, gente que de ese país como consecuencia de que tienen un control férreo para con esa enfermedad. Me vengo a México. En México ya termina la sana distancia a finales de este mes, pero por favor, no vayan a creer que ya acabó la pandemia. No, nosotros en este momento estamos en lo más alto del nivel de contagios. No hay que descuidarnos en este momento.
Si ya estuvimos 2 meses encerrados, como quiera podemos durar 15 días, 3 semanas más o 4 semanas, no sé. No sé porque como que hay mucha confusión con respecto a las conferencias que el sector salud de México a través del subsecretario López-Gatell da todos los días. De tal manera que es muy importante que entendamos que una vez que llegue el 1 de junio, México va a llegar a un sistema de semáforo en donde va a tener coloreado toda la República Mexicana y dependiendo el color en que se encuentre, de ello va a depender las actividades que se van a permitir. Quiero decirles que Sinaloa, lo último que vi está en rojo completamente, de tal manera que yo les pido a las gentes que no se relajen en este momento, que no salgan a la calle. Estamos en el momento donde hay más contagio comunitario y el gran problema que tenemos nosotros, debo de decirlo, es que no se están haciendo pruebas. Nosotros no estamos monitoreando el ambiente para ver cómo está. De tal manera que si tú sales, no sabes lo que vas a encontrar en lo que se refiere a la posible carga viral que se encuentra, el nivel o la intensidad de los contagios. Y es por ello que en este momento, hoy más que nunca, si sales porque tienes algo urgente que hacer, hay que salir bien protegidos, definitivamente. Bien protegidos porque el problema es serio. Aquí en Sinaloa pues tenemos todavía problemas serios, seguimos siendo el epicentro de lo que es Culiacán, el epicentro de Sinaloa. Pero hay que decirlo, hay que aclarar algo. Cuando nosotros hablamos del índice de letalidad, es en torno al número de contagiados, cuánta gente muere, de tal manera que lo sacamos en porcentaje, ¿no? En el caso del mundo, hoy tienen un índice de letalidad 6.3. Eso significa que están muriendo 6.3 de cada 100 contagiados en este momento en el mundo. Pero cuando nos venimos a México, están muriendo 10.7. Y cuando nos venimos a Sinaloa, 15. Es decir, el índice de letalidad es muy alto en este momento aquí en Sinaloa. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Aquí en Sinaloa han muerto 387 gentes en Sinaloa. Y hay hasta el día de ayer por la noche 2.587 contagiados, ¿no? Repito, un índice de letalidad de 15. La última vez que platiqué con ustedes comenté y les dije que Sinaloa tiene alrededor de 3 millones de habitantes, casi 3.100.000 habitantes tiene Sinaloa. En el caso del país tiene alrededor de 127 millones de habitantes. Nosotros somos el 2.5% de la población de México como sinaloenses. Luego entonces, si nosotros tuviéramos el 2.5%, ¿no?, de las muertes de esta pandemia aquí en México, dijéramos, pues es el porcentaje que nos corresponde. Si tuviéramos menos, dijéramos, pues qué bueno que tenemos menos. El problema que tenemos es el doble. Nosotros estamos poniendo el doble de las muertes en este país, ¿no? En nuestro país tenemos arriba del 5%, el 5% de las muertes que hay aquí en México como consecuencia de esta pandemia de la COVID-19, como consecuencia de ello, es aquí en Sinaloa. Para nosotros, demasiado alto. Repito, nosotros en porcentaje de población somos el 2.5%, de tal manera que nos tenemos que cuidar más. Y aquí tenemos algunos municipios como Navolato, donde hay 31 muertes aquí en Navolato y hay 104 contagios, ¿no? Entonces no nos ha ido bien. Si nos vamos, por ejemplo, a Ahome, que seguramente nos está viendo gente de Ahome, hay 41 decesos ahí en Ahome con 366 contagios. Si nos vamos a Mazatlán, hay 36 decesos con 414 contagios. De tal manera que es elevada esta cantidad. Y ahora bien, ¿qué esperanza tenemos hasta el día de hoy? Lo único que puedo recomendar en este momento es el comentario que ya les he hecho, que si ustedes tienen los síntomas de esta enfermedad, inmediatamente hay que asistir al médico para que le instaure un tratamiento paliativo. Hoy ya los tratamientos paliativos se están sacando adelante porque
Repito, ya se descubrió que el principal problema que se tiene de esta enfermedad no es en sí el virus como tal, sino es el proceso inflamatorio que desencadena en el organismo, y esto tiene como consecuencia que se liberen muchas sustancias químicas que el organismo lo hace como una defensa, ¿no?, de nosotros mismos. Sin embargo, es tanto que de repente el organismo se descontrola y comienza a activar una serie de mecanismos y al final de cuentas termina en una coagulación intravascular diseminada, de tal manera que las personas que, dependiendo de la sintomatología y dependiendo sobre todo la tomografía que les hacen, porque lo primero que hace un médico es ver los síntomas, ¿no? Desde luego se hace la prueba de laboratorio para ver si está positivo, pero algo inmediato que se tiene que hacer, ya sea una radiografía de tórax o una tomografía. Entonces en la tomografía se ve el daño pulmonar que existe, y en torno a eso es la agresividad que receta el médico, la agresividad del tratamiento que receta el médico. De tal manera que, lógicamente, que lo acabo de decir, que es un problema muy fuerte, inflamatorio, muy agudo. La receta que ellos dan son antiinflamatorios, ¿no? A veces llegan hasta los corticosteroides, y como saben que hay coagulación, que se activan algunos elementos de este proceso de lo que es la coagulación, pues lógicamente que también recetan anticoagulantes. Y como siempre, generalmente el virus entra, hace daños, pero hay muchas bacterias que están listas para cuando sucede este tipo de inflamaciones para producir una serie de infecciones secundarias bacterianas, y las bacterias únicamente se pueden combatir con antibióticos, por eso usan mucho la acitromicina y otra serie de medicamentos que están utilizando que en un principio no lo hacían, así hay que decirlo. Este proceso, esta pandemia, como es algo nuevo, lamentablemente, me está mal decirlo, pero casi es a prueba y error en muchas ocasiones lo que han hecho los médicos desde un principio, porque como es una enfermedad nueva, no saben cuál es el tratamiento correcto. Hasta el día de hoy no se ha descubierto como para decir, este se enfermó de un proceso infeccioso y vamos a instaurar este tratamiento y se va a aliviar. No lo tenemos hasta el día de hoy. Entonces los científicos a nivel mundial siguen trabajando para ello, pero lo más importante es la prevención, y la prevención en este tipo de pandemias no hay como la vacuna. Entonces, en el caso de la vacuna, hay más de 100 laboratorios actualmente que están trabajando, que están haciendo sus experimentos para ver si podemos tener una vacuna a la mayor brevedad posible. De eso se trata. Creo que el día de ayer en China ya terminaron la fase experimental, pero en no mucho humano, un poco más de 100 humanos. Y aquí lo importante y la buena noticia es que ya titularon la cantidad de anticuerpos que generan esas vacunas que están experimentando en este momento, y la cantidad de anticuerpos es suficiente para generar una inmunidad. O sea, una inmunidad, cuando nosotros decimos que un organismo está inmune, significa que tiene anticuerpos específicos contra un agresor. En este caso, en lo que es esta pandemia, nos interesa anticuerpos específicos contra lo que es el SARS-CoV-2, que es el que genera la enfermedad del COVID-19. De tal manera que cuando nosotros nos ponen la vacuna y entra y estamos en contacto con ese agente infeccioso, lo neutraliza y no se desarrolla la enfermedad en nuestro organismo. De eso se trata. Muy bien, hasta aquí dejo los comentarios el día de hoy. Y repito, para mí lo más importante es que ustedes no se descuiden. Quiero agradecer, ya vamos, dice aquí Rosy Calderón, excelente información, maestro. Dice, gracias por darnos esta información. Pedro García, muchas gracias. Alní Higuera, excelente, muy atinada información. ¿No? José Paz Galaviz dice, mucha fila en los expendios de cerveza y bancos. Esto es bien importante. No, a mí me preguntaron que qué me parecía el hecho de que se levantara la ley seca aquí en Sinaloa. Debo de decir que yo siempre digo lo que pienso. Esa es la confianza que pueden tener en un servidor.
debo de comentarles que cuando me preguntaron, yo estaba en un programa de radio un día por la tarde y yo le pregunté, ¿a poco ya se levantó la ley seca? Sí, hace unos minutos, me acaba de llegar aquí al celular, me dijo quien conducía el programa. Y yo le dije, pues malamente, desde mi punto de vista no es el momento porque estamos en el pico más alto de contagios. Entonces de lo que se trata es no relajar la movilidad de la gente tiene que quedarse en su casa este día, mañana, pasado mañana. Entonces, el hecho de que esto se abra va a relajar la vida y eso va a tener consecuencias en 15 días, ¿no? Que es cuando se contagia uno, se incuba el virus en el organismo y comienza a generar los síntomas alrededor de 7 días, 8, 9, 10, 11 días. Entonces, desde mi punto de vista no es correcto, pero además ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿no? Y la violencia intrafamiliar se debe a que muchos agresores, pues sí, se fueron a sus casas, pues no pueden andar en la calle, ¿no? Y están en las casas y como están conviviendo tiempos prolongados, pues como que está brotando más la violencia, más la violencia. Y si a eso le sumamos el alcohol como un catalizador, eso aumenta. Hay gente que me dice que no, que se pone alegre. Sí, yo sé que se ponen alegres. Y bueno, yo me arriesgo a dar esta opinión, no en el sentido de que no estén de acuerdo conmigo muchísima gente. Muchísima gente. Hay gente que dice, sí, pero de tomo la estaban vendiendo. A ver. Pero si hay ley seca, ¿cómo que la están vendiendo? Me dicen, no se haga en los aguajes. Ah, bueno, pero ¿quién es el responsable de que haya un real Estado de Derecho? ¿No? ¿Quién es el gobierno? El gobierno tiene que controlar todo en ese tenor. De tal manera que desde mi punto de vista no estuvo bien. Sin embargo, yo le doy el beneficio de la duda al gobierno. Respeto la decisión porque hay que recordar que a nivel general en México se abrió lo que es el área de la construcción, el área de la minería, y yo lo dije de manera muy clara, para taparle el ojo al macho nada más, porque teníamos que abrir a fuerza. A fuerza teníamos que abrir lo que es la industria de las autopartes, lo que es la industria automotriz. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están reactivando su economía y las grandes fábricas para poder tener su producto terminado necesitan partes que se elaboran aquí en México, es decir, parte de la cadena productiva de esas grandes empresas de Estados Unidos están en México y muchas empresas de ellas son estadounidenses que aprovechan aquí la mano de obra barata donde pagan, repito, sueldos miserables. A nosotros como mexicanos nos dejan la contaminación, se llevan el producto terminado y se llevan la utilidad también. Pero los responsables somos nosotros porque no tenemos un mercado interno fuerte y por todo lo que ha pasado durante muchos años, ¿no? Que tienen al país sumido en una situación sumamente difícil, ¿no? De tal manera que ellos tienen, en el caso del gobierno federal, tiene presiones del gobierno de Estados Unidos y esa fuerza es una instrucción y ya se abrió y la verdad que yo, si me preguntan si está bien o no está bien, desde mi punto de vista no es correcto porque Estados Unidos nos lleva varias ventajas de pandemia, no más varias ventajas, varias semanas de ventaja en la pandemia. Entonces ellos ya se confinaron, ya poco a poco están saliendo del problema, pero nosotros estamos en donde la enfermedad tiene la máxima intensidad. Entonces esto nos va a costar una factura, nos va a costar muertes, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso, no, ¿por qué dije ese tema? Por lo que pueda pasar aquí con la ley seca. Yo no sé qué presiones tengan los gobiernos de la industria cervecera, ¿no? Que la verdad debe de haber ahí muchos intereses. Hace un rato yo estaba viendo aquí el problema de la maquiladora. ¿Se acuerdan que les comentaba lo de las maquiladoras? Cómo en Baja California suman 519 muertos por COVID-19. 432 eran empleados de maquilas, casi todos, dicen. Entonces esto es muy representativo, pero cuando nosotros, este tema que sucedió el 23 de mayo en las maquiladoras, fíjense lo que dice, con 10 obreros enfermos de COVID-19 y 30 casos sospechosos, la planta estadounidense ICU Medical mantiene operaciones en la delegación Maniadero
en Ensenada, Baja California. Denunciaron empleados quienes ensamblan productos de terapia, de infusión y equipos de cuidados intensivos para exportación. Pero nada más para que ustedes vean en qué condiciones trabaja nuestra gente. Señalaron que la distancia en las áreas de trabajo es reducida y menor de 1 metro. Le dan un cubrebocas cada mes, ¿no? Y los overoles son reutilizables y son desechables, ¿no? En los 2 turnos por cualquier trabajador. La maquiladora cuenta con 2.100 obreros y no existe protocolo sanitario ni medidas de prevención especiales, ¿no? Esta semana se registró el contagio de 10 trabajadores y se detectó a los 30 sospechosos en el turno vespertino. Ante la negativa de la gerencia de incrementar las medidas sanitarias, los obreros protestaron para exigir medidas de prevención. Entonces, así la estamos pasando aquí en México. Y es parte de lo que se está dando. Entonces, si me preguntan ahí de lo de la ley seca, eso es el comentario. Dice aquí, la sociedad tiene mucho que contribuir evitando los problemas que se pudieran dar en la ley seca. Sí, hay que seguirnos cuidando. Gracias por la información. Saludos. Gracias por la información. Alba Virgen, nos tenemos que cuidar definitiva fuerza, y más nosotros los viejanos nos tenemos que cuidar mucho. María Carolina Armenta López, saludos maestro, gracias por la información. ¿No? Cuando hablo de los viejanos, y yo me pongo por delante, ¿no? Es que en la medida que pasa el tiempo, nuestro aparato inmunológico se va debilitando. Y aquí, ¿qué tanta gente es la que se cura por sí sola? Más del 80%, mucho más del 80%. Claro, los tratamientos ayudan, pero ustedes se pueden preguntar, ¿y cómo hay tanta gente que de repente tiene el COVID, le da una pequeña gripe y se alivia? Es su aparato inmunológico, organismos fuertes, ¿no? Entonces, si nos agarra desnutridos, aguas. Si nos agarra obesos, aguas. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Dice la gente. No, hay todo medidito, todo. De tal manera que es muy importante que ahorita pues se estén alimentando bien, que ahorita se estén hidratando bien, que si están tomando vitamina D, si están tomando vitamina C, todo eso ayuda en este momento. Pues bien, yo quiero agradecerles a los cientos de gente que estuvieron conmigo y nada más comentarles ya para cerrar que lo que es el programa nuestro de El Médico en Línea ha sido un boom, ¿no? Yo veo como los periódicos dicen, es que ya el gobierno va a dar una asistencia psicológica, 8 columnas, a nosotros no nos dedican nada, pero no importa, algún día vamos a cobrar para poder pagar, ¿no? En el caso de lo que se refiere este programa del Médico en Línea, nada más le comento, ayer me avisaban que se sumaron 2 médicos más, ya tenemos 46 médicos tenemos, ¿no? Y esto es bien importante porque estamos en una pandemia, estamos en la casa, estamos solos y de repente me da gripita, no sé, el coronavirus, llame al Médico en Línea, entre partidosinaloense.mx, va a encontrar un recuadro ahí donde dice Médico en Línea, haga clic, va a aparecer el directorio y ahí viene los días y el horario que consultan a sus médicos, todo gratuito. Entonces, fundamental, ya tenemos 46, hay 11 médicos generales ya, porque no nos damos abasto. No es importante que la gente utilice este servicio. Me ha llamado mucha gente para agradecer, porque simplemente el hecho de tener plática con un profesional de la medicina tranquiliza. No, tenemos nutriólogos, tenemos psicólogos, pediatras, gastroenterólogos, cardiólogo, intensivista, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, farmacia, ginecología, obstetricia, radiología, endocrinólogo, psiquiatra, ginecólogo, oncólogo, cirujano, traumatólogo, ortopedista, sexólogo, psicólogo y se acaba de sumar el angiólogo también, ¿no? La cuestión de las venas, ¿no? Todos los problemas de circulación, entre otras cosas. Y ya, por ejemplo, en Mochis me reportaban de manera específica, tenemos ahorita, son 1,047 servicios que tenemos y me reportan en Mochis, que es donde inició este programa, dice consultas especiales y médicos generales, pero aquí dice consultas internacionales, nos han llamado de Perú, Guatemala y Estados Unidos, o sea que el internet pues no tiene fronteras. No, yo le agradezco mucho ahí al radiólogo que nos apoya en los Mochis, muchas gracias.
hemos tenido 22 radiografías de tórax completamente gratuitas, 3 tomografías de abdomen, un ataque de cráneo y dos tomografías de tórax. 2, 3, 6. ¿No? Hemos tenido 3 valoraciones prenatales, hemos operado de apéndice a una persona y 113 recetas surtidas en farmacia. Entonces, todo eso es lo que hacemos nosotros como Partido Sinaloense, hacemos lo posible y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Alguien decía hoy en un periódico de la localidad, a veces se aprovecha de parte de los partidos. Pues yo el comentario que puedo hacer ahí, que porque le echan porras a otro partido, pues ellos salen en el momento electoral, pero nosotros trabajamos durante todo el año. Lo de nosotros no es raro que tengamos programas de esta naturaleza. Y es más, si usted tiene un problema de asesoría ahí en lo que es asesoría escolar, porque las casas pues se han convertido en las escuelas de las niñas y los niños, y los maestros son las mamás y los papás, y si tienen alguna duda, llamen al servicio de asesoría en línea, donde tenemos 12 profesores para que salgan de la duda. Y si usted que le toca un abogado a la puerta o le llaman por teléfono que tiene un problema legal, hay asesoría jurídica también, entren así como entran el médico en línea. Ahí existe un recuadro donde dice asesoría legal, y si tienen problemas de fiscalización o problemas contables, también tenemos asesoría contable y fiscal. Así que todo esto lo hacemos por la gente, pero mientras son peras o son manzanas, hay que cuidarse. Está dura la situación. Esto no es fácil, de tal manera que lo más importante en este momento es guardar la sana distancia hasta que aquí en Sinaloa o si me están escuchando en otras entidades federativas, vean el semáforo. En cuanto el semáforo cambie ya a naranja, de rojo a naranja, ya casi podemos tener libertades, pero cuando ya cambia a amarillo, pues prácticamente tenemos ya casi todas las libertades, el 100%, lo que son todos los comercios no esenciales, que lo llaman no esenciales en este momento, y lo que es el último, el verde, pero ya son para las cuestiones de la convivencia, toda la cuestión escolar. Pues cuídense mucho y muchísimas gracias por acompañarme esta mañana y nos vemos en la próxima. Y a toda esa gente que me acompañó en este momento, un saludo cariñoso para todas y todos ustedes, y los felicito a todas y todos ustedes, porque muchísima gente que ha entrado aquí, veo el espíritu de solidaridad que tienen para con la gente, cómo están visitando las casas donde hay más problemas económicos y están apoyando a la gente. Muchísimas gracias y que la pasen bien.